Todas, me olvido de grabar. Ya estoy grabando. Entonces, vamos a empezar por lo más fácil, lo más básico. En realidad el 30 de junio se recuerda el día del asteroide, de Asteroid Day. Es como sí, yo no quiero decir una festividad porque no corresponde. Es un recordatorio de las posibilidades de que nuestro planeta sea impactado por un asteroide de determinado tamaño. Ha sucedido ya varias veces en el pasado y la idea es hacer algo como para lograr evitar la posibilidad de que suceda. Entonces surgió internacionalmente la opción de hacer estas charlas como para generar conciencia que no tenga solamente que ver con la observación, sino con charlas como esta, espectáculos musicales, de obras artísticas, que tengan como centro el tema de los asteroides. Entonces ya, como les dije, vamos a ir comenzando. El chiste este entonces viene desde el año, tengo muchas imágenes, así que las voy a pasar medianamente rapidito, pero vamos a ver un par de cosas que son importantes o nuevas al menos. En diciembre del 2016, la Asamblea de las Naciones Unidas aprobó hacer el 30 de junio de cada año el Día Internacional del Asteroide. ¿Por qué es? Porque se recuerda que en 1908, en una región de Siberia, en Tunguska, cayó uno de los asteroides más grandes históricos, yo diría el más grande históricamente hablando, que ha sucedido. Entonces, por ese motivo, se lo tiene como un recordatorio de esa fecha y de ese evento y tratar de considerar la posibilidad de concientizar. Hace unos cuantos años ni siquiera se pensaba que esto era un peligro y hoy es una cosa bastante importante. ¿Por qué pongo a esta gente, que ya lo deben conocer todos de Queen? Porque ese muchacho Brian May es un astrónomo profesional, es un astrofísico. Y él uno de los principales impulsores, porque no está tanto Brian May en lo que es investigación, aunque está en algunas cosas, está mucho más en explotar su imagen conocida. Entonces apoya distintas actividades que tienen que ver con la misión Nuevos Horizontes, la New Horizons que fue a Plutón, estuvo ahí impulsándola, o esto de el Día del Asteroide. Es realmente uno de los que más impulsa todas estas actividades. Tiene fundadores y miembros que son súper conocidos. Stephen Hawking, bueno, algunos no tanto en el ambiente astronómico, directores de cine. Hay un poco de todo, astronautas, personajes importantes y respetados a nivel mundial que hace que se llegue a todo el mundo este peligro real de que tengamos un asteroide que nos caiga en la cabeza. Entonces ahí tienen a Brian May ya más grande, tocando y acá en una conferencia justamente recordando el Asteroid Day. Primero y fundamental vamos a hacer, insisto, rapidito el tema de los orígenes de los asteroides. Esto tiene que ver con el origen del mismo sistema solar. Cuando se formó el sistema solar había un montón de gas y rocas, rocas de distintos tamaños, en general pequeñas, que fueron acumulándose y formando los distintos planetas. Este proceso se llama acreción. Y ahí tienen a la izquierda un diagramita muy rapidito de cómo es el proceso. Pero la realidad es que todos esos asteroides no formaron planetas. Entonces quedó una gran cantidad de rocas de distintos tamaños que son originarias del sistema solar, o sea, vienen del origen del sistema solar y son las que hoy están viajando por el sistema con la opción y la posibilidad de chocar con cualquier objeto sólido. Nuestro planeta obviamente es el que más nos interesa, pero puede ser en la Luna, en Marte, en cualquier objeto del sistema. Entonces, por eso es importante tener esto en cuenta y por qué, de dónde salen estos objetos. De ahí salen los asteroides. Y acá tienen una divisoria. Me gustó bastante porque es este diagrama, porque es bastante sencillo y es de la Sociedad Americana de Asteroides, de Meteoros, perdón, que tiene una clasificación porque la gente que no conoce el tema astronómico piensa que asteroide, meteorito, meteoro, es todo lo mismo. Y no. Los objetos que están por el espacio, estos objetos que quedaron viajando por el sistema solar, si son pequeños, se llaman meteoroides. O sea que tenemos una divisoria desde polvillo, el polvillo que vemos en el sistema solar, a piedras que tienen hasta 1 metro. Hay una divisoria no muy segura,
pero más o menos entre 1 metro para arriba se considera que es un asteroide y de 1 metro para abajo es un meteoroide. Esa piedra va a hacer distintas cosas. Obviamente, las que las tenemos más cerca, los objetos más pequeños, se queman en la atmósfera. Entonces tenemos un montón de objetos de distintos tamaños en los cuales hay un nivel de peligrosidad diferente, porque si me cae un asteroide de 3 metros, no pasa nada. Va a ser un hermoso espectáculo porque vamos a ver un bólido, un superbólido, algo muy, muy brillante en el cielo, pero se quema, no pasa nada. Entonces, a partir de ahí tenemos un momento en que los objetos empiezan a lograr llegar a la superficie de la Tierra. Tampoco esto está muy seguramente determinado, pero más o menos estamos hablando de unos 20 metros. Cuando ya el objeto tiene 20 metros, algo al piso va a llegar. Y a partir de ahí para arriba, obviamente cada vez va a ser más fácil que suceda. Estamos hablando muy en promedio porque una cosa es un pedazo de hielo de un cometa y otra cosa es una roca común, silicato, y otra cosa es un hierro. Pero en promedio, digamos que si tiene 15, 20 metros para arriba, algo a la superficie de la Tierra va a llegar. O sea, ese meteoroide se va a transformar en un meteorito porque cuando esté en el piso se llama meteorito. Acá tienen cómo están distribuidos más o menos los asteroides. Hay, como decía recién, metálicos y rocosos. Esto que está acá, Ida y Dactyl, fotografiado por la nave Galileo, fíjense que es rocoso y el pequeño asteroide, el pequeño satélite que tiene a su alrededor que se llama Dactyl. Y este que todavía no se ha llegado cerca, pero sí se ha podido armar su imagen por radar, se llama Cleopatra, mide casi 210 kilómetros y es de hierro casi puro. Entonces tenemos. Acá puse como para que vean dos extremos, un asteroide rocoso y un asteroide puramente metálico. Y acá tienen fotos de asteroides. Tenemos a Vesta, que se supone que es el más grande por el momento, 530 kilómetros de diámetro, porque Ceres ya no es asteroide, es lo suficientemente grande como para ser considerado un planeta enano en la misma familia que Plutón. Pero fíjense que tenemos, en general son bastante irregulares y eso se debe a que tiene una gravedad tan baja que no llegan a hacerlo esférico. Ya Vesta tiene un tamaño suficientemente grande como para que empiece a adoptar una forma esférica, pero la gran mayoría de los asteroides, como ven, son bastante irregulares. Fíjense, Itokawa de hecho son dos asteroides que están como apoyados, por eso viene uno en un ángulo y otro en otro, y un montón de piedritas, que en realidad ahora se sabe que los asteroides son así, son acumulaciones de rocas, son pilas de rocas que están apoyadas una sobre otra y realmente no tienen una gran cohesión, al menos los más pequeños. Ya cuando estamos hablando de Vesta, que son 500 kilómetros, esto sí ya es una roca sólida, pero los otros, o Matilda, por ejemplo, que tiene 59 kilómetros, ya es una roca bastante sólida. Pero los más pequeños son acumulaciones de piedras. Fíjense que este tiene 540 metros de Tokawa. Es bastante grande y aún así, a un menos de 1 kilómetro, todavía son medianamente acumulaciones de rocas. Entonces, esto es justamente lo que le decía. La traducción directa sería pilas de basura, pero queda más lindo pilas o acumulaciones de rocas. Y ahí tienen de nuevo Itokawa, visto desde distintos ángulos, y acá un diagrama muy sencillo de cómo se cree que son los más pequeños. Son rocas apoyadas, rellenas por polvillo, que nos da la sensación de una roca, pero que realmente no son así. Y este hecho, el descubrir que son así, es una gran complicación, porque una cosa es pegarle con algo y romper lo que es una roca, y otra cosa es que sea polvillo, y cuando le disparas, capaz que lo atraviesa y no le hace nada. Ya más cerca del final vamos a hablar de las conclusiones que se han tomado acerca de esto. Ahora bien, todos saben, los que están acá, estimo que todos saben que se supone que los dinosaurios fueron exterminados por un asteroide, más o menos de 10 o 20 kilómetros, que cayó en la Tierra hace 65 millones de años y es un desastre. Pero la proporción, fíjense que esto es un celeste con una curva, y este puntito representa la proporción entre la Tierra y el asteroide que exterminó los dinosaurios.
Y es como que te da cierta cosita decir, ¿esto solo hizo tanto desastre? Esta es la comparación que me gusta hacer, como un edificio de 4 pisos que le tirás un grano de arena y el edificio queda todo destruido. Porque no es tan simple el impacto. Lo que sucede en un impacto de estos es que pasa esto. Y hay una destrucción muy grande en el lugar. Por ejemplo, en el caso del asteroide que destruyó, que eliminó los dinosaurios, que hizo una extinción prácticamente masiva en todo el planeta, lo que sucede es que ocurre en un lugar, pero sale volando todo ese material para todos lados y en un par de horas empiezan a caer rocas ardiendo en todo el planeta. Resultado final, incendio global del planeta. Entonces no es... Pará. Sí. Lau, ¿esas piedras que caen son como los restos? Claro, es parte del resto del asteroide o parte de la misma Tierra que salió volando, partes del suelo terrestre que salieron volando. Mucho se va y queda en órbita o se pierde y mucho vuelve a caer y cae en todo el planeta. Entonces Po. imagínate que tenés en unas horas o en unos días caídas masivas de rocas ardiendo en todo el planeta. Se incendia todo y el resultado final es una extinción masiva. Por eso justamente no es simplemente el impacto, sino es que todo lo que pasa después, lo que genera el gran problema en nuestro planeta. Acá tienen inclusive simulaciones por computadora donde muestran los cambios de temperatura en el segundo año. Fíjense que tenemos caídas de temperatura del orden, se van al 0,1. Estamos hablando que está bajando la temperatura tal vez 20 grados, o sea, todo el planeta pasaría a tener 20 grados bajo cero o más. O sea, el primer problema es el incendio global. Y después, cuando se apaga, todo ese polvillo acumulado en la alta atmósfera hace que no entre la radiación del sol y el resultado final es que hay una caída de temperatura monumental que dura años. Y bueno, entonces ahí no hay plantas que sobrevivan. Es muy difícil sobrevivir a un fenómeno como este. Según los cálculos, se lo voy a adelantar porque lo vemos después más sobre el final. Según los cálculos, este límite es arriba de 1 kilómetro. Si el asteroide mide de 1 kilómetro para arriba, la posibilidad de que pase esto otra vez es muy alta. Y obviamente, cuanto más grande es, peor la situación. Imagínense uno de 10 kilómetros. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo haces para evitarlo? Bueno, hay telescopios que están haciendo búsquedas automáticas y de hecho gran parte de la gente que está en los grupos acá ahora mirando trabaja también haciendo búsquedas mediante ciencia ciudadana, que es la búsqueda de asteroides en las fotografías tomadas fundamentalmente por telescopios como este. Esos que tiene ahí es el Pan-STARRS, un hermoso telescopio de 1,80 m de diámetro que hace búsquedas permanentes y esas se bajan a personas que quieren hacer las búsquedas. Eso después, si les interesa, podemos ver cómo se pueden unir al grupo que está haciendo este tipo de búsquedas. O el Catalina Sky Survey, que es el que está el telescopio al lado. Pero es que son telescopios bastante grandes. Pero hay una novedad con un telescopio que es este, que lo inauguraron hace unos días. Es el Vera Rubin. Este telescopio va a revolucionar la búsqueda de asteroides en nuestro alrededor. Es realmente monumental la cantidad que va a encontrar, ya lo vamos a ir viendo durante la charla. Es tremendo lo que puede hacer. ¿Y cómo se hacen las búsquedas? Lo que se hace es sacar fotos. El Vera Rubin o los Pan-STARRS hacen esto. Sacan varias fotos una tras de la otra y las superponen. Por supuesto, cuando las estrellas no se van a mover, entonces superponen y los asteroides van haciendo un caminito. Póngale, son 3 fotos, entonces son 3 puntos uno al lado del otro muy parecidos. Entonces uno puede encontrar asteroides de esta manera. Esta es la técnica tradicional que se llama Blink, que es la fundamental para encontrar objetos en movimiento en el sistema solar o con los telescopios que están en este momento en funcionamiento. Y esto es un grafiquito
hasta el año 2022 de cómo se fueron descubriendo asteroides nuevos. Fíjense que lo azul son todos, lo que está en este naranja son de más de 140 metros y en uno los de 1 kilómetro. Fíjense que va subiendo desde 1980, va subiendo, subiendo la cantidad y es como que sube, sube y se estabiliza. ¿Por qué? Porque como son grandes, ya los descubrimos casi todos, los de 1 kilómetro. Pero los de 140 metros, que son peligrosos, fíjense que se siguen encontrando. ¿Por qué? Porque hay todavía muchos para descubrir. Y estos son todos los asteroides, aún los más pequeñitos que se van encontrando. Obviamente hay muchísimas piedras, hay algunos grandes y hay muy pocos enormes. Los enormes, por suerte, ya los hemos descubierto, pero fíjense que la tasa de descubrimiento va subiendo porque realmente hay muchos de estos objetos. Fíjense, del 80 a 1922. Y acá, fíjense que hay un pico que empiezan a subir. ¿Por qué? Porque se empezaron a usar los Pan-STARRS. Se empezaron a usar telescopios específicos para esto. Entonces la tasa de descubrimiento explotó. Y acá tienen de nuevo el grafiquito este que habíamos visto, pero con una pequeña diferencia. Le voy a agregar los descubrimientos estimados de quién. Del Vera Rubin. Eso sería lo que va a descubrir este año. Fíjense que lo puse de 2025 al 2026, o sea, de mitad del 2025 a mitad del 2026 se estima que va a descubrir solo 200.000 asteroides nuevos. Es impresionante la capacidad de descubrimiento que tiene este telescopio. Y este es el primer año. Se supone que durante los 10 años de funcionamiento va a descubrir entre 5 y 10 millones de asteroides. Realmente va a ser una enorme revolución, pero fíjense que cada vez que la tecnología sube, pica más y cuando va, ya prácticamente va verticalmente, la tasa de descubrimiento va a ser monumental. El telescopio que estuvo funcionando 5 días mirando un sector, ese anillo se supone es el cálculo de cuántos asteroides nos quedan por descubrir y esos son los 4 o 5 días que estuvo sacando fotografías en los cuales descubrió 2104 asteroides nuevos. Fíjense que este es el campo de galaxias que estuvo fotografiando y los puntos son los asteroides que descubrió en 5 días. Realmente, no, fíjense, le estuve mintiendo, 7 días. En 7 días descubrió 2100 asteroides nuevos. O sea que yo creo que cuando termine de trabajar el Vera Rubio vamos a poder estar bastante más seguros que hoy en cuanto a descubrimientos. Fíjense, ¿qué quiere decir esto? Que hoy en día estamos más o menos por acá. Tenemos 1 millón de asteroides descubiertos, lo cual significa que hay todavía una cantidad interesante de asteroides que son peligrosos. Que nos caiga uno de 500 metros es realmente una opción. Todavía hay muchos que no han sido descubiertos y que están en este tamaño, simplemente porque no estamos con los telescopios en esos lugares, pero el Vera Rubin va a hacerlo. Y en ese final, en ese momento final de funcionamiento, en el 2035, vamos a estar por acá. Vamos a estar descubriendo prácticamente los que tienen de ciento y pico de metros para arriba, los vamos a conocer todos. Así que es una muy buena noticia para el Día del Asteroide. Acá tienen algunos dibujados de los que tienen 140 metros y se acercan a medios de 7 millones y pico de kilómetros. Son realmente muchos. Y este diagramita lo hice recién porque me pareció interesante. Fíjense, la tasa de descubrimiento de objetos tipo del que exterminó los dinosaurios, Chicxulub, que tiene más o menos acá 10 kilómetros, ya los conocemos todos. Esta línea que está acá arriba es importante, se lo voy a explicar en detalle. Esta línea celeste es el estimado de asteroides que tiene que haber cercanos a la Tierra, no en todo el sistema solar, los que son peligrosos solamente para la Tierra. Fíjense que estamos hablando de arriba de 100 millones, los que si consideramos absolutamente todos.
En el año 2014 conocíamos realmente bien hasta 1 kilómetro y después perdíamos un montón. Fíjense, nos faltaba todo esto. En el 2021, obviamente, la línea se va acercando a la ideal celeste. Para el 2035, como ven, tenemos prácticamente todo esto que se van a descubrir y recién vamos a estar preocupados por los objetos de menos de 100 metros. Eso quiere decir que no vamos a tener muchas preocupaciones para el 2035. Vamos a conocer todos los asteroides que sean realmente peligrosos para nuestro planeta. Ahora, algunos grafiquitos bonitos. ¿Con qué frecuencia golpean? Porque realmente, obviamente, los chiquitos vamos a tener muchos. Los de 1 metro. Cada 2 semanas tenemos un impacto de estos. ¿Qué quiere decir? Que cada 2 semanas tenemos un bólido muy brillante en alguna parte de la Tierra. ¿Qué consecuencias tiene? Ninguna. Ver un bonito espectáculo en el cielo. Si es de día, ni eso. Si tiene 20 metros, que caen cada 50 años, tenemos una explosión importante. De hecho, el que cayó en Rusia, que vamos a hablar después un segundito, el que cayó en Rusia en 2013 eran más o menos de este tamaño. O sea, que hace una explosión, gente herida, pero no es nada catastrófico. De 100 metros, que ya es una ciudad, que caiga en una ciudad la destruye, porque esto sí llega al piso, esto no llega, se quema antes, se llega, es nada. Esto sí ya llega a algo, pasa cada 10.000 años estadísticamente hablando. Pues otro problema que tiene la gente con las estadísticas, entonces dentro de 10.000 años va a pasar. No, puede pasar mañana. Estadísticamente considero 1 millón de años y sí, cada 10.000 años más o menos cae, pero pueden caer dos juntos. Eso no está en contra de las estadísticas. Esto ya es lo preocupante. Cuando tiene hasta 1 kilómetro, digamos algo de 500 metros, 800 metros, que caen entre medio y 1 millón de años, hace una destrucción regional. Acá lo ponen como para no asustar demasiado regional, pero digamos que destruye un país completo. O sea, un país donde caiga no queda demasiado. Y arriba de 1 kilómetro, vieron que les decía que era el límite, más o menos 1 kilómetro, uno de 2, 3, 4 kilómetros, caen entre 1.300.000.000 de años, dependiendo del tamaño, porque dice más de 1 kilómetro, y hay cambios climáticos grosísimos y extinciones masivas. O sea que la preocupación está acá, aunque ya acá no me gustaría que me cayera arriba de la cabeza. Por eso justamente se hacen este tipo de búsquedas. Esta es la famosísima escala de Torino o de Turín, que es esto se llama así porque en una reunión de la Unión Astronómica Internacional que se hizo en la ciudad de Turín, se hizo esta escala, se implementó esta escala de valores, que obviamente 0, 1, esto que está en blanco o en verde, es como que decir, no me asusta para nada esto. Estos ya son objetos que se acercan bastante y que pueden tener un grado de peligrosidad. Cuando estamos en este naranja, es como para empezar a preocuparse. Y en rojo es que va a ser el impacto seguro. Cuando está 8, 9 o 10 es que se va a chocar con seguridad. Solamente que el 8 son objetos medianamente pequeños y 10 son objetos muy grandes. Si tenemos un grado 10 en la escala de Torino, es como que tenemos que preocuparnos muchísimo. ¿Cómo saber si es cierto? Porque si ustedes buscan en internet, si voy a buscar choca un asteroide, me sale, yo esto lo hice y me salió todo esto súper catastrófico que nos vamos a morir todos, y en realidad no es nada cierto lo que dice acá, o lo dicen de una manera que no es la correcta. Entonces, primero les recomiendo que se fotografíen esta dirección de internet, CENEOS, porque es una de las direcciones donde aparecen los listados de asteroides cercanos a la Tierra, de los NEOS, que así se llaman, los NEOS o NEAS. Estos objetos son los que son realmente peligrosos. Fíjense que lo que hice, uno puede hacer estadística, puede hacer investigación si quieren en base a esto. Le pedí que me diera los objetos más cercanos en los próximos 100 años. Creo que llegaba hasta el 2100 y pico. Y da, por ejemplo, el famoso Apophis,
que es el que en el año 2029, abril 13 del 2029, va a tener una aproximación interesante a nuestro planeta y mide como 300 metros, 300 y pico de metros. Un impacto de esto sería realmente grave. Y ahí tienen todo el 2025, 2018 y las distancias, las velocidades relativas. Está interesante. Esto sería la velocidad, esto sería la distancia, para que no se preocupen. Esta es la distancia promedio, la que supuestamente va a llegar. Y esta es la mínima considerando el error. Fíjense que la órbita de Apophis se conoce tan bien que prácticamente son coincidentes. Dice que va a pasar a 38.000 y 38.000. O sea, hay un error de un par de kilómetros. Eso significa que se conoce muy bien la órbita y con seguridad no va a chocar con nuestro planeta. Lo otro es que esta distancia es distancia de centro a centro. O sea que esto hay que restarle 6.000 kilómetros y es la distancia que va a pasar sobre la superficie de nuestro planeta, casi 7.000. Pero fíjense que este va a pasar a 51.000, pero capaz que pasa a 1.000, o sea que chocaría con la Tierra, porque esto es 1.000 kilómetros del centro de la Tierra. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que va a impactar? Puede ser, pero tiene 5 metros, 12 metros, no nos importa demasiado. Entonces, fíjense, antes de asustarse, hay que ver bien todos los datos. Esto, fíjense, este va a pasar a 46 kilómetros. Es decir, este choca con la Tierra o pasa a 143.000. Tiene un error monstruoso esto todavía. Esto con el pasar del tiempo se van a ir perfeccionando. Y si hay un impacto, también se puede producir un tsunami. Si cae en el agua, la probabilidad de un tsunami es grande. Entonces hay un asteroide que se llama 1950 DA que suele pasar cerca de la Tierra y si cayera, si impactara sobre el océano, sería grave. Veríamos olas realmente muy grandes. Fíjense que por eso es tan peligroso el tema de los asteroides cercanos a la Tierra, porque un bichito de estos, que tampoco es tan grande, o sea, es un asteroide grande, fíjense que mide prácticamente 1.300 metros. No, no es tan grande, ¿eh? Me parece que acá hay un error en el tamaño, pero no importa. Supónganse que tenga 1 kilómetro, que sería parte de la catástrofe que habíamos dicho. No, sí, es verdad, yo estoy equivocado. Acá dice también 1.100 metros y son dos fuentes diferentes. Eh, Haría olas ahí en el cálculo, en la representación. Dice de 120 metros y hay algunas simulaciones que dan olas de 1 kilómetro de altura. O sea, sería muy, muy, muy grave un impacto de esta naturaleza. Entre los asteroides, un asteroide de 18 kilómetros, con esta densidad, que es la densidad de una roca tradicional, o sea, considerando datos normales, depende de su velocidad de caída. Fíjense que si cae a 20 kilómetros por segundo, hace un cráter de 180 kilómetros, o sea, un cráter grande. Pero si cae a 70, hace un cráter de 340 kilómetros. Imagínense la bestialidad de esta piedra de 18 kilómetros pegándole a la Tierra a esa velocidad y haciendo un cráter que llegue prácticamente de una provincia a la otra. Es catastrófico sin dudas el evento. Pero noten que la profundidad no es mucho más grande. Después se han hecho estadísticas, o sea, van a ver que le voy a dar algo para asustarlos y algo para tranquilizarlos. Lo anterior era para asustarlos, ahora es para tranquilizarlos. ¿Cuál es la probabilidad de morir por un impacto? Un accidente de auto tenemos una en 90, o sea que cada 100 personas más o menos una puede tener un accidente de auto en su vida. Por fuego, por ahogamiento, por un choque de avión. Y fíjense, por asteroides una en 75.000. Es realmente muy difícil que esto suceda. Siempre estamos hablando de estadísticas. Ahora vamos a ver algunos casos clásicos. Chicxulub es justamente la que acabó con los dinosaurios. Se hizo esta línea que se ve acá, es una investigación que hizo este hombre, Walter Álvarez, que fue el que se dio cuenta, que propuso la idea, esto que fue muy rechazada inicialmente, pero aparentemente es la correcta, encontró que en una determinada concentración en profundidad
A 65 millones de años, si uno va haciendo un estudio geológico, daba que había una enorme concentración de iridio, un elemento químico. ¿Cuál es el encanto del iridio? Es que en la Tierra casi no hay y hay muchos en los asteroides. Eso dio la idea de que podría llegar a ser que haya sucedido esto. Se empezaron a hacer análisis de concentración de iridio y había un centro de una gran concentración, un centro de gran concentración, ¿sí? En la parte de México. Y ahí se propuso, después se encontró directamente la forma del cráter por medidas gravimétricas y se encontró que había sido en ese lugar donde sucedió. Después empezaron a encontrar en los eyecta, que son los pedazos que salen volando a alta velocidad y pueden viajar. Inclusive se ha encontrado eyecta en el norte de Estados Unidos desde Chicxulub. Realmente un fenómeno catastrófico para nuestro planeta. Ahí tienen la medición de de la principal, es la medida gramimétrica que les decía, donde se ve el centro de Chicxulub y el círculo que representa el cráter que se formó, que ahora se perdió. Como todo en la Tierra, por cuestiones que tienen que ver con la erosión, se van perdiendo. Acá tiene algunos dibujos representando el momento horrible. Pero fíjense que durante esto ya se los he comentado muchas veces en los cursos, que durante mucho tiempo no se sabía qué eran los cenotes, que son agujeros en el piso, y fíjense que los cenotes se concentran justo dando la forma del cráter. ¿Por qué? Porque es donde se debilitó el piso del tremendo impacto. Esto es un cenote. Esto que es tan bonito, que fíjense que acá hay una escalera, o sea que notan que es bastante grande, que están llenos de agua y que uno puede ir a visitarlos en México, no existe en otro lugar de nuestro planeta. En el único lugar donde se nota es ahí. Y es por el efecto del tremendo impacto que recibió el suelo en ese lugar. Acá tienen la parte central del impacto y la parte externa donde está el límite donde se produjo el cráter fundamental. Y fíjense que este es el límite de los cenotes, coincide perfectamente con el impacto. Eso fue hace 65 millones de años, por suerte. Hoy, lo más cercano, y gracias a este evento, se produce o se recuerda el Día del Asteroide Tunguska, en la mitad de Rusia en 1908, el 30 de junio, sucedió esto. Esto fue bastante largo, pero sucedió en un lugar de estepa y había árboles de 100 metros de altura que los derrumbó todos en forma radial. O sea, hubo una explosión y destruyó todos los árboles que había en el lugar. Más o menos 80.000 árboles fueron derribados en ese momento. Hoy, si miran la foto de Google Earth, búsquenlo para que se recupere, ya no hay nada. Realmente la capacidad de recuperación de nuestro planeta es rápida, porque un impacto como este, en 30, no, un poco más, en 70 años se recuperó completamente. Esto, como es una zona, imagínense, en 1908, se fue casi 20 años después de verlo, uno de los investigadores principales, Leonid Kulik, que fue el que hizo la expedición, pero en 1927. Entonces, fíjense que aún se veía todo este desastre que había ocurrido. ¿Dónde fue? Ahí tienen dónde fue Tunguska. Imagínense que está en el medio de la nada, por eso fue tan difícil llegar, pero desde Europa se detectó un pico de presión. Imagínense el tremendo impacto. Se estima que debía tener por lo menos 50 metros de tamaño. E hizo una gran explosión que derrumbó esos árboles e hizo un cambio en la presión atmosférica en Europa, que había el lugar donde había centros de medición meteorológica. Y acá les hice un dibujito de más o menos qué serían árboles carbonizados y árboles derribados comparado con la zona de Buenos Aires. Fíjense, acá está La Plata, San Vicente, Luján. Sería realmente muy, muy grave para la zona donde cae una piedrita como esta. Acá tienen también algunas referencias, pero no quiero entrar en detalles con esto. Vamos acá, esta ya es reciente, seguramente alguno se acordará que en Rusia, en 2013, cayó en febrero en la zona de Chelyabinsk esta piedrita de más o menos 17 metros.
que hizo todo este desastre. Fue realmente espectacular verlo de lejos. Fíjense que este es un GIF donde se pudo registrar. Había un montón de cámaras, muchos autos en Rusia tienen cámaras, entonces fue filmado prácticamente por muchísimas cámaras de seguridad y de vehículos y se registró esto. Fíjense que en el momento acá de la explosión brilló más que el sol, o sea, tuvo magnitud más que -26. Y si se fijan, van a ver que siguió de largo algo, después de la explosión siguió algo que se encontró. Acá este es un satélite que lo registró y la onda expansiva fue tan fuerte que la ciudad fue destruido todos los vidrios de la ciudad, muchos heridos no por el impacto en sí, sino por los vidrios y el problema, inclusive algunos techos se vieron abajo del nivel de la explosión. Y finalmente, esa piedrita que siguió de largo es esta que está acá y que se encontró en el hielo, rompió el hielo porque en el hemisferio norte en febrero, en pleno invierno, encontraron al meteoro causante de todo esto. Así que fue muy interesante. Fíjense que Rusia recibió Tunguska y Chelyabinsk. Entonces muchos dicen, no, algo hay en Rusia. Sí, hay algo en Rusia, que es el tamaño. Rusia es muy grande, entonces la probabilidad que caiga en Rusia es alta simplemente porque su superficie es muy grande. Por supuesto, donde más caen es en los océanos, porque es lo que más superficie hay. Y acá tienen algunas representaciones comparado con algún avión de Chelyabinsk, el cráter Barringer, que es el que está en Estados Unidos, el cráter Meteor, y Tunguska. Fíjense, Tunguska también muy grandecito comparado con cosas humanas, son objetos realmente grandes. Finalmente, vamos a ver estos este Sudáfrica, fíjense que se ve ahí pasando la estrellita, van a ver que, a ver, me voy a poner donde está, si la ven ahí, van a ver que va pasando uno al lado del otro. Este descubrimiento se hizo un poco antes de que chocara con la Tierra. Es el primer asteroide, pequeño por supuesto, que se observó a varios millones de kilómetros y se calculó que iba a chocar con la Tierra. Hasta ahora, 2018 al 2025, ya pasó 4 veces que se han encontrado asteroides que van en rumbo directo de colisión con la Tierra, pero eran muy chicos, entonces se quemaron en la atmósfera. Ahí tienen una cámara de seguridad que registró el momento del impacto y encontraron un trocito del objeto. O sea que realmente la capacidad que tenemos de predecir, o no de predecir, sino de encontrar y predecir dónde van a caer es bastante buena en este momento. Pero fíjense, un objeto de 500 metros que se lo descubra en esas circunstancias, lo tenemos arriba de la cabeza pasado mañana, olvídate, no se puede hacer absolutamente nada. Por ese motivo, justamente la idea es hacer búsquedas para tener el impacto dentro de 20 años, dentro de 10 años, y sí se puede hacer algo. Acá tienen los niveles de potencia que tendrían cada uno en megatones. Fíjense que la bomba de Hiroshima tenía, a los cánones, a los estándares de hoy, la bomba de Hiroshima es un juguete. Fíjense que tiene 0,015 megatones. O sea, estamos hablando de 15 kilotones, no hay nada. No es nada si no te cae encima, ¿no? Pero comparar con la que hay ahora, la TESAR, que es una de las bombas más grandes que existen, 50 megatones, y hay una versión de 100 megatones de la TESAR. Pero para comparar, fíjense, Chelyabinsk fue el equivalente a 0,5 megatones, o sea, varias veces la explosión de Hiroshima. Tunguska entre 3 y 10 megatones. Y Chicxulub, que fue la de los dinosaurios, estamos hablando de 100 millones de megatones. O sea, estamos hablando de niveles de energía que están muy, muy por encima de lo que nosotros podemos hacer con las armas nucleares que tenemos. Y esto también lo voy a hacer rapidito, porque ya se los comenté alguna que otra vez. Esto, el triste recuerdo de Lara San Juan, con el accidente que hubo, que murió tanta gente de la tripulación. Esto se pudo detectar con el CTBTO. Es un sistema de búsqueda que está en todo el mundo por infrasonido. Tiene estos son los lugares donde hay sensores
de infrasonidos y pueden saber dónde fue un impacto. Entonces, ¿esto por qué se lo digo? Aparte de que ya con el CBT, el CTBO-TO, se pudo y se detectó, de hecho, la explosión y dónde fue la explosión del ARA. También se pueden detectar explosiones y caídas de objetos en el medio del océano de día o sí, de día que es muy difícil verlos, se detectan con este sistema. Entonces las estadísticas son muy completas en cuanto a asteroides que caen porque se tienen de todo el planeta. ¿Qué hacemos para protegernos? Esta película me encantó, Armagedón, estuvo genial. Todo lo que muestra en la película no se puede hacer. Las naves no vuelan así. Bueno, un desastre la película como desde el punto de vista científico. Como diversión estuvo buenísima. De hecho, cada vez que la dan la miro porque está realmente buena. ¿Por qué no funciona esto? No funciona por este motivo. Imagínense que un asteroide se está acercando, esta es la Tierra y este es un asteroide. Y yo voy, le pongo una bomba para dividirlo en pedazos y me salvo. ¿Cuál es el problema? Que la velocidad que llevan los asteroides normalmente en el sistema solar son muy altas. Estamos hablando de 8, 10, 20 kilómetros por segundo. Y la explosión nunca va a ser de ese nivel. Las explosiones como mucho irán a 500 metros por segundo, 1 kilómetro por segundo. Entonces, la velocidad de dispersión de las rocas es muy baja. El resultado final es que lo único que voy a hacer es que caiga en más lugares. Solamente voy a lograr eso, además de que puedo llegar a recibirlas con radiación, dependiendo del tipo de bomba. Entonces, esta no es una buena solución. Lo único que estamos haciendo es generar un problema más largo, más grande a largo plazo. Y suceden habitualmente. Esto es la luna. Esta es nuestra luna que a veces pasa que se detecta. De hecho, hay un proyecto en España que lo que están haciendo es fotografiar o filmar, mejor dicho, la luna cuando está apenas creciente o durante eclipses para ver esos destellos de las explosiones. Y después vas a ver el lugar con naves que estén por ahí, la LRO, por ejemplo, que está en órbita lunar, y se puede ver la diferencia del antes y el después. Y se ve claramente el cráter. Y fíjense, esto al margen, nada que ver con el tema, pero les puede llegar a interesar. Un cráter joven en la Luna es muy brillante. ¿Por qué? Porque la superficie de la Luna está sucia y envejecida por los rayos cósmicos. Entonces hay una capa medianamente oscura arriba y por debajo está el piso, digamos, virgen. Y el piso virgen es bastante brillante. Entonces, al hacer un pozo queda excavado, sale el suelo más brillante y los cráteres jóvenes son realmente muy brillantes. Por eso, justamente, fíjense estos que son viejitos, que ya se han envejecido, pero este que es muy bebé está ahí. Y noten que vino desde, si fuera el reloj, serían las 2 de la tarde más o menos, porque impactó y arrancó el piso y lo tiró hacia lo que serían las 6, perdón, las 7 de la tarde. Con una imagen uno puede aprender muchísimo, pero fíjense cómo toda la superficie de la Luna en el lugar del impacto cambió, porque quedó desparramado material de la Luna por toda la zona. ¿Qué hacer? Esto hay que hacer. La misión DART. La misión DART, que fue un impacto en un asteroide, en Dimorphos, que es la luna de Didymos. Ese que está ahí abajo más grande es Didymos, y este que va a impactar DART es Dimorphos. Se esperaba, fíjense que las últimas imágenes son muy, muy paso a paso porque prácticamente está a metros de la superficie, y noten qué increíble cómo esa variación es como va tratando de ubicarlo, porque imagínense que pegarle a esto es muy difícil. Están viajando a muy alta velocidad, a varios kilómetros por segundo, a grandes distancias. Entonces, cualquier pequeño error hace que no le peguen, pero realmente le dio exactamente en el medio. Y se esperaba que el impacto, esta es otra misión, se esperaba que el impacto cambiara su órbita en aproximadamente 1 minuto, si las cosas funcionaban bien,
Esperaban que más o menos en un minuto fuera el cambio de órbita y llegó a ser de casi media hora, 30 minutos. O sea, fue 30 veces más efectivo de lo que se esperaba. ¿Por qué? Porque fíjense que es una acumulación, es una masa de piedras esto. Fíjense que son todas piedras una arriba de la otra. Entonces, no solo el impacto logró chocar, pero salieron volando rocas que hicieron que la luna, Dimorphos, cambiara mucho su órbita porque fue impulsada con gran parte de su propia roca que fue disparada. Eso significa que los impactos cinéticos como este son muy efectivos para desviar. Hay que ver cómo se va a hacer, de qué forma y lograr que no nos caiga más fuerte, porque también uno dice, vamos a hacerlo, sí, pero si lo haces mal, capaz que lo aceleras y te pega peor. Entonces, requiere mucha investigación, mucha computación, pero se puede llegar a asteroides que no sean muy grandes. Estamos hablando de asteroides de 1 kilómetro para abajo. Con una misión como esta se puede llegar a desviar bastante, más si se hace con gran anticipación. La otra que tenemos, pero ya es para objetos no muy grandes, es la misión ARM, que es con un brazo tratar de desviarlo, pero imagínense que requiere, no puede ser muy grande, es algo que estamos hablando de 5 metros, 10 metros, es más para investigación esto por el momento, salvo que más adelante se piense en hacer una misión mucho mayor para hacer el desvío, o sea, tomarlo, prender los motores de la nave y acelerarlo en tal dirección para cambiarle su órbita. Esta es muy loca por el momento, que es pintar asteroides. Es pintarlo de un lado negro y del otro lado blanco. ¿Para qué? Porque cuando el sol ilumina, o sea, calienta, imagínense que la parte blanca va a reflejar casi todo, no va a absorber nada, pero la parte negra va a absorber mucha energía que cuando se pone del otro lado la emite al espacio y el asteroide es tan pequeño que lo desvía. Este efecto físico se puede utilizar para desviar asteroides, pero de nuevo, nunca se ha hecho, no sabemos qué tan efectivo es, entonces, de nuevo, capaz que te lo tiras arriba de la cabeza. Habría que experimentar mucho para ver si realmente se puede hacer y es efectivo. Y finalmente, ya vamos terminando, vamos a hablar de un asteroide que causó mucho revuelo hace unos meses, 2024 IR4, que aparentemente iba a chocar con la Tierra. No sé si recuerdan que decían que la probabilidad era muy baja y después subió al 4%. Bueno, vamos a ver un poco en detalle esto porque es importante para perderle el miedo a esto. Fíjense que el asteroide es esta cosita que está acá en el medio, miserable, realmente es una piedra muy, muy pequeña, que fue muy difícil detectarla, pero finalmente se hizo, se pudo hacer el cálculo de la órbita, esa es la órbita que tiene, y hay momentos en que pasa muy cerca de la Tierra. Entonces la probabilidad de impacto cuando uno neo como esto es bastante alta. Y esto salió en las noticias. Fíjense que está la probabilidad de impacto y la fecha. Fíjense, cuando se descubrió era muy baja, después se empezaron a hacer observaciones y empezó a subir y todo el mundo empezó a temblar porque dijeron, wow, qué va lo que va a pasar. Llegó prácticamente al 4% y después se cayó. Esto es habitual en los asteroides. Y les voy a explicar bien en detalle por qué, para que no haya dudas. ¿Por qué es tan difícil primero calcular la órbita? ¿Qué pasa con el asteroide que se pone tan complicado calcularlo? Porque imagínense que un asteroide como este, que tiene 100 metros, con el telescopio que vos quieras, cuando está del otro lado de la órbita, es prácticamente imposible, no prácticamente imposible, es imposible verlo con el telescopio que vos quieras. El Vera Rubin, el James Webb, no se puede ver cuando está del otro lado de la órbita. Tiene magnitud tal vez 40. Y los telescopios que tenemos en este momento llegan a magnitud 30 con muchísima suerte. Entonces es imposible verlos del otro lado, simplemente porque no refleja la luz suficiente para verlos. Entonces, cuando se los descubre, se los encuentra en este tramito amarillo que está acá. Esta es la órbita de la Tierra. Cuando está cerca nuestro, lo vemos.
Y después el tipo se aleja y no lo ve nunca más. Hay que esperar que vuelva en el 2028 y se va a poder fotografiar otra vez. ¿Por qué? Porque como se ve este tramito nada más, las tres órbitas estas, la roja, la verde y esta gris, cumplen ese tramito que está ahí. Entonces, el error es tan grande que no sabes realmente cuál es la órbita. Y eso hace que sea muy difícil predecir exactamente por dónde va a pasar hasta que no haya nuevas observaciones. Como fue tan importante este asteroide que salió en todos los medios, que todo el mundo estaba aterrorizado, que íbamos a morirnos todos, ¿qué pasó? Vamos a verlo y dijeron, bueno, vamos a usar el James Webb. Usaron el James Webb para buscarlo porque todavía no estaba tan lejos y estaba dentro de las capacidades del James Webb. Se perfeccionó la órbita, se vio que nada que ver y listo. En un mes se resolvió el tema, que se hizo, yo creo, fundamentalmente por la presión social y los medios, porque si no se hubiera esperado hasta el 2028 a que estuviera cerca otra vez para fotografiarlo. Pero hay un punto muy importante, que tenga el 5% de probabilidad de chocar, que es muy alta, no significa que no está el 95% que no va a suceder. Entonces, no es para asustarse, es para prestar atención nada más. Se descubrió un asteroide y empezó a subir el error, o sea, la probabilidad. Eso no significa nada, la probabilidad siempre sube al principio y después se ve qué es lo que va a pasar. Entonces, ¿qué hacen los astrónomos? Dicen, bueno, a ver, tenemos estos dos extremos de órbita. Vieron que estaba la roja y la gris y la verde en el medio. Entonces, vamos a poner una serie de asteroides que llaman clones. Vamos a hacer clones desde una órbita hasta la otra y tirémoslo. Y hagamos 100 clones para ver qué pasa. Y al hacer eso, te da una línea donde puede llegar a pasar el asteroide. Esa es la línea que están viendo en este momento. Si con el error inicial que teníamos en el 2032, la Tierra está en el camino de varios clones de los que se utilizaron. Entonces, sí, ¿va a chocar seguro? No, no. Con el error que hay es posible. ¿Y cuál es la probabilidad? Del 4%. ¿Por qué después? Bueno, ahí tienen un detalle de dónde está, pero en un mapa Mercator, dónde está la zona donde podía llegar a chocar. Este diagrama es fenomenalmente interesante. ¿Por qué? Porque son los clones. Cuando había un error, fíjese que la Tierra está en el medio y cómo se va achicando el error, se van perfeccionando las observaciones. Llega un momento, imagínense que vos tenés esto, que tenés el 100% de probabilidad y la Tierra está ahí. Entonces la Tierra tiene un 3%. Cuando se achica, sigo teniendo el 100 y ahora la Tierra todavía está ahí. Entonces esto se divide y ahora la probabilidad es del 5 o 6. Se achica más y la Tierra todavía está, puede llegar al 10%, pero el error se achica más y ya se va de la Tierra, baja a cero. O sea que normalmente lo que hacen es, sube la probabilidad, se mantiene y luego cae a cero. Si sigue subiendo, es que estamos dentro del error y nos va a pegar. Pero hasta ahora no ha sucedido nunca. Entonces, fíjense qué interesante, porque la Tierra salió del error, pero la Luna no. Fíjense que la Luna que está acá al costadito, la probabilidad de la, acá está la Tierra, estamos todos enloquecidos porque va subiendo, sube y sube y sube y sube y se hizo cero. Pero la Luna sigue estando en la zona de impacto. Entonces, si vos haces para la Luna, fíjense que todavía la Luna sigue teniendo una probabilidad interesante. Fíjense, las fechas, una probabilidad interesante de que este asteroide impacte en la Luna. Está en el 4,3% y sigue subiendo porque todavía, fíjese, que se mantiene la Luna en la mitad. Si se estuviera yendo de costado, muy de costado, ya sabemos que va a ser más allá, pero la probabilidad de impacto en la Luna está cada vez más alta y es posible que suceda. ¿Qué pasaría? ¿Nos vamos a morir todos? No, no pasaría eso. Lo que pasaría es que veríamos una linda formación de un cráter. Si impacta del lado visible, porque si impacta del lado no visible no vamos a ver nada, pero si impacta del lado visible, vamos a tener un muy bonito
impacto y una probabilidad de filmar con un equipo amateur, o sea, cualquiera podría filmar la formación de un cráter. ¿De qué tamaño? Difícil saberlo, mínimamente un cráter de 1 o 2 kilómetros, que ya no sería fácilmente visible en un telescopio pequeño, pero sí se vería la explosión, no el cráter. La explosión sí sería muy fácil de ver, inclusive es probable que se vea a simple vista, como un destello en la superficie lunar si es del lado oscuro, si ocurre en una fase donde la luna no está bien iluminada. Entonces, puede ser muy interesante porque tendríamos una prueba y como una predicción del año 2032 de tener un impacto. ¿Va a suceder? No, no sabemos. Tiene una probabilidad hoy del 4%. Supónganse que hoy estará en el 5%, si todavía sigue subiendo. No sabemos si realmente va a pasar, pero si sucede va a ser un espectáculo muy bonito y adicionalmente va a pasar esto. Ah, no, esperen que tenía todavía esta, que es la posibilidad de impacto en la Tierra. Fíjense que da un cráter de más o menos de 1 kilómetro. Entonces es posible que en la Luna sea un poco más grande. Por eso les decía 2, tal vez un poquito más. No, no hay todavía una gran seguridad de tamaño de cráter final. Esto es lo que puede llegar a darse. En los días posteriores al el impacto, va a salir disparado un montón de material que va a caer por ahí, pero también mucho va a salir volando hacia el espacio y entre ellos a la Tierra. Fundamentalmente si la Tierra está en depende mucho de dónde pegue, cuánta cantidad va a haber. Pero es posible que la siguiente semana después del impacto tengamos una muy fuerte lluvia meteórica y muy brillante. Entonces va a ser sumamente interesante y lentos, porque no va a ser como las lluvias meteóricas tradicionales que van muy rápido, sino que se mueve a una velocidad mucho menor que las lluvias, las rocas tradicionales que forman las lluvias meteóricas. Así que tenemos una posibilidad del año 2032 que tengamos una monumental lluvia meteórica. Imposible saberlo todavía. Hasta ahí llegamos. A ver si quieren hacer algún comentario o alguna pregunta, serán bienvenidos. No, siempre les agarra la timidez. Ah, entró Diana, la única que pone la cara hasta ahora. A Pedro, bueno, gracias Pedro. Excelente charla, dice. Bueno, Hola, sí, adelante. acá el chino, ¿cómo están? ¿Qué haces, Chino? Eh, ¿Cómo el tema de cuando mandan para desviar el asteroide es enviado desde la Tierra? Esos planes ¿Cómo? No, de no te desvío. entendí. Los ¿Se escucha? planes de desvío, ¿me escuchás ahí? Sí, sí, ahora sí. Los planes para desviar el asteroide, ¿esos se envían desde la Tierra los objetos? Claro, son naves que se lanzan desde o sea, la NASA, la Agencia Espacial Europea, una misión conjunta, no sería raro hacer una misión conjunta para esto, y con eso se lograría hacer estas misiones. De hecho, para el año 2029, o 2030, no, 2029, con Apophis, hay dos misiones ya preparadas, una de la NASA y una de Europa. La NASA desvió otra nave, que ahora no recuerdo el nombre, no la voy a recordar, para llegar hasta el asteroide y seguirlo, y otra europea que va también a hacer una cosa más cortita. Así que, a ver, Bueno, bien, gracias. de nada, Chino. A ver, Pedro, ahí preguntó algo para que se me cerró. Ahí va. Una pregunta, ¿hay datos o proyecciones sobre la forma de la Tierra en México y en esas zonas antes de la caída de los asteroides hace 75 millones de años? Sí, sí, porque están por la deriva de los continentes, se sabe más o menos la forma que tenía. Cayó en mar y en una zona con rocas que tenían una característica química que era bastante tóxicas, lo que hacía. No estoy hablando en el aire porque no recuerdo exactamente los datos, pero lo puedo buscar si les interesa. Y gran parte de lo que fue hacia Estados Unidos, o sea que fue realmente catastrófico. Pero sí, 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 se tiene esa información, pero Yo ¿algo quería más? preguntar de, Sí. yo quería preguntar de los que están en el Chaco, en la provincia del Chaco, acá en Argentina.
Sí. ¿De qué años son esos? Todo lo que sea ahí de Campo del Cielo son Sí. más o menos tienen 5.000, 6.000 años atrás. Cayó toda ese roquerío. Era un solo, mucha gente cree, como son varios lugares, cree que fueron varios que casualmente cayeron en el. Era uno solo que explotó y se dispersó, hizo una zona muy elíptica, se llama zona de dispersión. Eso, y realmente era una piedra grande, era un objeto importante. Estimo que debía tener por el efecto más o menos algo similar a Tunguska, tal vez un poquito más chico que Tunguska, pero mínimamente 30 metros tenía que tener, mucho más grave que el de Chelyabinsk que tenía 17. Así que estimo que debía tener entre 30 y 40 metros. Eso explotó e hizo esa zona de dispersión y hay registros de los pueblos originarios que su parte de su historia tiene que ver con algo que cayó del cielo. O sea, lo presenciaron porque ya había humanos Había en esa personas, región. claro, ya había personas que vivían ahí en ese lugar, o sea, que pudieron Exactamente. registrar. Exactamente, entonces si vos mirás toda la historia de los pueblos de la zona, tiene que ver con un origen, el hombre cayó del espacio y muchas de las descripciones que hacen tienen que ver con algo que cayó del cielo, varios días en oscuridad, que es también esto de levantar polvillo y que quede en la atmósfera, obviamente no fue global, pero sí fue regional. Y la descripción que te hacen, obviamente con su forma sencilla de explicar, tiene que ver con la descripción de un impacto de un objeto bastante grande. Así que sí, sí, es muy, muy interesante y muy interesante ir a verlos también. Gran parte de Bueno, los meteoros que hay en el mundo son de Campo del Cielo. Los que están en la puerta del planetario de Buenos Aires son de Campo del Cielo y un montón más. Inclusive Sarmiento en su momento hizo hacer dos pistolas en base a ese metal y se las regaló, no me acuerdo a qué presidente de los Estados Unidos. O sea que ellos tienen un par de armas hechas con hierro meteórico, porque esto es para una charla completa, el tema de los meteoros en nuestro planeta. Fue, primero, muchas veces se vieron caer, o sea que tenían una implicación celestial de algo que caía del cielo. Era metal y era un metal más puro que cualquiera que se podría haber visto en la Tierra. O sea, recién se tuvo la capacidad de hacer ese nivel de pureza después de 1900. Entonces imagínense que cualquier cosa, flecha, cuchillo, arma, lo que sea, con eso era de una pureza de hierro muy, muy alta. Por eso eran tan importantes y tan reconocidos y se han hecho armas, inclusive los egipcios que estaban en la edad de bronce, hay algunas cosas de hierro y son hierros meteóricos. Y para ellos hay la famosa daga de Tutankamón, la hoja es de hierro meteórico, confirmadísimo que es hierro meteórico. Y hay algunas joyas hechas colgantes que tienen una cuenta de oro y una de hierro, y es hierro meteórico. O sea, para ellos era del mismo nivel de importancia el oro que el hierro meteórico. Nada, te digo que es para hacer una charla larguísima con el tema de las historias de los meteoros, los meteoritos. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Bueno, ¿alguno más? Si no, vamos a ir cortando ya. No, no los quiero cansar demasiado, pues ya estoy hablando un montón. Así que recuerden que lo voy a subir, va a estar grabado. Si en el vivo, supongo que va a estar en el vivo. Y bueno, nos estaremos viendo para alguna otra charlita que quieran. Ahí Constanza, dice las gracias de siempre. No, también a ustedes por estar. Pedro, que siempre me cumple el hombre. Ahí está siempre el tipo. Bueno, chicos, nos vemos. Voy a dejar de grabar. Ahí está.